Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearte, como acostumbramos a decir en este canal, gracia y paz. A veces el gracia y paz, como algo muy particular de nosotros, lo decimos al final, a veces lo decimos al principio, pero en algún momento de la reflexión está este saludo amoroso de gracia y paz. En esta oportunidad seguimos conversando acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo mostraba su reino de los cielos. Y una de las parábolas más extraordinarias y más fantásticas es la del Hijo Pródigo. Creo que es una de las parábolas más conocidas y más compartidas del Evangelio y donde las personas, los líderes espirituales, los pastores, los obispos, los sacerdotes, distintas personas cristianas que han querido compartir el mensaje del Hijo Pródigo, han utilizado a través del tiempo para sacar un sinfín de particularidades, un sinfín de enseñanzas, eh, para sacar un sinfín de principios. En lo personal, eh, mi papá por muchos años, mientras estaba vivo, nos contó a nosotros como familia, a mí, a mi hermano, de que fue la parábola más predicada por mi abuelo. No tuvimos la oportunidad de nosotros conocerlo, pero él fue un gran misionero, una persona que recorrió gran parte del país para fundar iglesias, para predicar acerca del Señor, y lo hizo con este mensaje, con el mensaje del Hijo Pródigo. Por eso es un mensaje que también toca de una manera muy importante en mi vida y la vida de nosotros como familia. Quiero invitarte a que puedas leer en el Evangelio de Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Acá se citan eh, otras dos parábolas más, además de esta. La que ya habíamos mencionado un poquito, que fue la parábola de la oveja perdida, que te invité a que tú la pudieras leer en Lucas 15 y también en Mateo 18. Pero en este caso nosotros vamos a hablar sobre la parábola de el Hijo Pródigo. Quiero invitarte a que podamos leer el texto base que va a conducir este mensaje y este se encuentra en Lucas 15, versículo 13. Así que leamos lo que este dice. Dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició gran parte de sus bienes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, o sea, todo lo que tenía, viviendo perdidamente. Con con este versículo, con las palabras de este versículo, vamos a introducir el tema, no sin antes pedir al Señor que nos conduzca y nos guíe en esta reflexión para conocer algunas particularidades de este mensaje. Así que te invito a que podamos orar. Querido Señor, te doy gracias primeramente la oportunidad de poder tomar tu palabra santa para compartirla con otras personas a través de estas reflexiones y que las personas también entendiendo y leyendo, ya que gran parte de los mensajes que nosotros compartimos acá es que la propia persona a través de la lectura y a través de la guía del Espíritu Santo pueda entender y conocerte más y principalmente ser un hacedor de tu palabra. Señor, acompáñanos que esta también sea una oportunidad maravillosa en que la persona a través del mensaje del Hijo Pródigo, a través de lo que tú quisiste decir y que contarnos a través de esta parábola, podamos conocer un poco más sobre tu reino. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús y guiado por el Espíritu Santo, todo lo pedimos por ello. Amén.
El capítulo 15 de Lucas, como habíamos mencionado, nos trae un mensaje a través de tres parábolas, o sea, de tres escenas diferentes, pero todas es en sí una misma idea. Las tres parábolas están totalmente interligadas unas de otras. Ellas se organizan alrededor de los temas de lo que estamos hablando aquí, que es algo que se perdió. El tema es la pérdida, el tema también es la recuperación y finalmente es la celebración. Aquí hay tres conceptos claves que son ejes temáticos de estas tres parábolas. Primero, que había algo que estaba perdido. Segundo, que hay algo que se recupera. Se recupera la oveja, se recupera eh, el dracma o la moneda perdida y se recupera y entra en sí este joven que también es rescatado por el amor de un padre que le cambia su visión. Y finalmente hay una celebración. En los tres se celebra el hecho de encontrar lo que se había perdido. Con estas ideas vamos a mirar, a pesar de estas evidentes semejanzas, hay también diferencia entre las tres parábolas que narró el mismo Señor Jesucristo. Esto es, por cierto, nos demuestra la riqueza de su repertorio didáctico, cómo el Señor nos va explicando a través del mensaje y cómo también va calando hondo en la vida de las personas de una manera diferente. Para algunos es más impactante la oveja perdida, para otros la moneda perdida y para otros es el mensaje del hijo pródigo. Nuestro Señor no solo emitía estas palabras, Él pintaba un cuadro en la mente de las personas con tal habilidad que nos revela los dones que tenía el Señor de un gran artista y maestro. El presente mensaje, esta reflexión, se focaliza en la parábola del Hijo Pródigo, destacando la maraña y los detalles que se pueden analizar desde la perspectiva de los personajes que están ahí. Vamos a ver algunas consideraciones iniciales que nos pueden ayudar a comprender un poco. La historia que Jesucristo nos cuenta en esta parábola ha despertado primero una fascinación a todas las lectores de la Biblia desde mucho tiempo. Siempre ha sido de tal fascinación, como dijimos al inicio, que ha despertado el interés. Creo que debe ser la parábola más explicada, más leída, más interpretada y para sacar mayor cantidad de riqueza de ella. ¿Cierto? Tal fascinación debe tener un sustento en el hecho de que visualiza un problema de una familia, que es el núcleo de una sociedad. Nos muestra el cómo fue resuelto también. Claro que en esta síntesis muy simplista de la parábola es un hecho que ella contiene una trama que es envolvente y con una riqueza de detalles y de personajes muy distintos que son representados armoniosamente a la perfección. Tal sea el interés y tal el tema literario que se presenta acá, que el relato contiene de su expresión literaria y que nos llama la atención lo que está en ella y los desafíos para interpretarla. Por ejemplo, la parábola es comúnmente conocida como la parábola del hijo pródigo, pero si nos detenemos y prestamos atención al mensaje y más atención a ella, es que esta parábola es una parábola de una familia, una familia como un todo. No solo se trata del hijo que se va, las actitudes de ambos hijos parecen ser destacadas. Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta y que ya debe llamar nuestra atención es el motivo por el cual la parábola fue contada. Allá en Lucas eh, 15, verso 2 dice, y fariseos y escribas murmuraban diciendo. El contexto de la parábola es que habían escribas y fariseos que se acercaban a Jesús cuando se acercaban los publicanos y los pecadores para oírlo, también se acercaban los escribas y los fariseos a murmurar diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos.
En ese contexto, en ese contexto es que Lucas introduce el tema para entender lo que Jesús estaba haciendo al comer con estos publicanos y pecadores, por qué él compartía con ellos, por qué él les predicaba, por qué él tenía un mensaje para estas personas. Con esto, él también quería introducir este tema. Hay un contexto. Eso es lo primero que tenemos que decir. Y ahí podemos mirarlo en estas tres parábolas también. Pero vamos a centrarnos en estos dos. La parábola está centrado en una idea que está, primero, la parábola se centra en el hijo pródigo, pero también podríamos decir que la parábola se podría llamar la parábola del padre compasivo o la parábola de los dos hijos perdidos. La intención de analizar por separado las actitudes de estos tres personajes es, primero, un hijo pródigo, un padre de hijo pródigo y un hermano del pródigo. Un hijo pródigo, un padre compasivo y dos hijos perdidos. El hermano del hijo pródigo, que también es muy importante. Recuerdo haber visto a través de un cuadro de Rembrandt que se llama El hijo pródigo, ver cómo era la actitud también de este hijo que también estaba perdido, pero que tenía una actitud arrogante y que menospreciaba también a su hermano. Y cómo lo pinta Rembrandt, cómo lo presenta él también en una situación muy impactante, el poder mirar en ese cuadro cómo se ponen detalles tan importantes de la parábola y cómo lo muestra. Nuestra intención en este caso es analizar estas actitudes. Así es que nuestro objetivo es captar aquellas lecciones que puedan corresponder a la relación que está ahí, que todos tenemos con Dios, con su reino y además con los miembros de una familia espiritual. Primero, la petición de este hijo pródigo. La vamos a centrar. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos, en el versículo 12 de Lucas 15, dice, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero acá viene algo interesante, dice, y les repartió los bienes. O sea, acá hay un hijo que pide sus bienes en un momento inoportuno, cuando el padre aún está vivo, pide lo que él considera que le corresponde. Eh, y era el hijo menor, que quizás, como tú bien sabes, como tú bien manejas, a lo mejor como cristiano conoces que los que recibían una mayor dote siempre era el hijo mayor. El hijo mayor era el hijo eh, que recibía la primogenitura, era el que recibía más de los recursos. O sea, hay un hijo que pide y recibe, pero hay un hijo que no pide, pero también recibe, y que fue el hijo mayor, que quizás recibió el doble o el triple de lo que recibió el hijo menor, porque era así la costumbre, que el mayor era el hijo primogénito y recibía la primogenitura y por lo tanto recibía un recurso y un regalo mayor. Eso es algo que tenemos que primero dejar en claro. Entonces dice, Padre, dame lo que me toca por herencia, en el versículo 12. Jesús intencionalmente genera una tensión entre los oyentes al destacar este pedido claro, que no era un derecho de él, aunque en algunas culturas y también cuando uno estudia se da cuenta que también no era algo tan lejano, se daba esta situación también. Uno esperaría que cuando el padre ya falleció iba a recibir la herencia, pero en este caso no era algo tan lejano de que se pudiera dar. Y cuando se recibe esto se genera una ruptura de los lazos con la relación, porque era un
hijo que no quería vivir con con las costumbres, con la relación, con la situación en cómo vivía el padre. Este hijo pide su herencia porque no quiere vivir como vivía el padre, porque no quiere estar ligado como, porque siente que a lo mejor debe vivir con la forma en que el padre vive, porque debe vivir bajo las reglas y las normas que el padre pone, y este se va. Y se va a una provincia apartada, y juntándolo todo, este hijo se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdicia los bienes con los cuales él tenía, viviendo de una manera perdida. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a pasar él una gran necesidad. Pasó. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. Deseaba llenar su vientre de la comida de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Llegaba al final. Y ahí volviendo en sí, dijo, cuando ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Muchas veces criticamos la actitud de este jovencito, de cómo él se separa de su padre, y muchas veces criticamos a los hermanos y decimos, estos vuelven al padre por los panes y los peces. Este viene al templo, este viene a la iglesia, este viene a la congregación por lo que aquí recibe. Pero esa es la actitud de todos los seres humanos, muchos de nosotros. Quizás no lo reconocemos, pero en esa actitud es la que estamos cimentados también. Y dice, en este caso, Dios concede y les da estos bienes que dice. Lejos del Padre, el joven tenía ahora toda la libertad que pudiese imaginar. Estaba viviendo en su independencia y quizás soportaría estos grandes golpes que él tanto quería o vivir a su forma, a su nuevo estilo, a su manera. Eh, y en este caso llega un momento, como lo acabamos de leer, que él entra en sí y se da cuenta de que no siempre valoramos a aquellos que dejamos atrás. Aquel muchacho experimentó esta situación de la peor manera. Él pensó en su interior, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan con abundancia y yo aquí perezco de hambre? Él recuerda y retoma esa relación que estaba desvinculada y se da cuenta de que en la casa de su padre podía tener algunos beneficios. Él no estaba arrepentido en sí de lo que hizo. Él quería ver la oportunidad de volver al padre con el deseo de recibir lo que estaba perdiendo. Pero ahora queremos mirar también otro punto. Eh, Pero antes quiero invitarte a que tú puedas leer en Efesios 3:20. Dice, en cuanto nosotros queremos y debemos con aquello que Jesús quiere revelar y traernos a la luz. El enfoque no estaba en lo ingenuo o lo no ingenuo de la petición de este hombre de entrar en sí y pedir estos recursos porque él quería volver como un jornalero, no quería volver al puesto de hijo. Esto ocurre, pero pasemos a mirar a este Padre amoroso, al Padre misericordioso. La actitud de este Padre que tenía quizás en su casa ciertas reglas, ciertas normas, ciertos principios que chocaban con un hijo y quizás chocaban con el otro hijo también. Primero, un padre que reparte sus bienes no solamente con el hijo que pide, sino que con ambos hijos hace entrega de sus bienes y reparte su herencia. Muchas veces en este caso, si nosotros hacemos una comparación con Dios, Dios es condescendiente no porque es complaciente, sino porque es un Dios de amor. No porque Él esté de acuerdo con nuestras decisiones, sino que Él respeta nuestras decisiones. Hay muchas cosas sobre el amor de Dios que no conseguimos apreciar por completo.
Al inicio de esta parábola parece poner al hijo más joven en el control de la situación, pero no es así. El inicio de la parábola, en este caso, quisiera mostrar, o si nosotros miramos de manera superficial, podemos mirar que el hijo es quien tiene el control de la situación. Porque él consigue y requiere, con lo que él pide y consigue lo que él requiere o lo que él quiere, lo llega a tener. No se ha impuesto ningún límite. Pareciera que no hay ningún límite con él, ni siquiera su propio padre. El único que podría hacer haber detenido quizás su prisión o haber hecho algo. Sin embargo, terminamos descubriendo que eso es solo una impresión que nos da la parábola cuando la leemos de una manera superficial. Aunque parezca que en este instante es un actor erróneo según nuestro propio juicio del parte del Padre, pero Dios siempre nos sorprende. Él hace que las cosas que nosotros no entendemos de manera inmediata la podamos comprender. Pero tenemos la posibilidad de comprenderlas más tarde, muchas veces, ¿cierto? Por otro lado, es también la posibilidad de que se nos dé una explicación al respecto, así como sucedió con Job. El hecho de hacer preguntas no significaba que no serían contestadas. En este texto dice que el padre atendió el pedido de su hijo, el más joven. Imagine usted el dolor de ese padre al vivir esta petición. ¿Por qué? Porque no era entregarle los recursos que el padre estaba dispuesto a entregar, sino que era separarse de las reglas, separarse del cuidado del padre, separarse de, de cómo el padre podía instruir a ese hijo. Era un rechazo a la legítima paternidad. Implícitamente aquel muchacho trató a su padre como si éste estuviera muerto. Así era su conducta, por no estar en la formación, por no estar en los límites y por no estar en los principios que el padre había puesto. Eso igual es una situación conmovedora. Cómo el amor pondría en riesgo a toda esta situación. Eh, Cómo el amor pondría en riesgo a quien tanto ama. Pues en ese es uno de los misterios del amor. Es paradojal para nosotros, porque es un amor como el amor de Dios, no es como el amor nuestro. Lo que nos lleva a esta posible conclusión es que aquel padre actuará por amor a través del final de la parábola. Al final comprendemos que todo lo que él como actúa fue por amor. En realidad Dios no nos trata de acuerdo con cómo nosotros nos merecemos, sino que de acuerdo a su propia compasión. Si nosotros podríamos mirar la actitud de este hijo y si el padre nos pareciera justo, como muchas veces hemos hablado de cómo son los juicios de Dios, yo te digo que los juicios de Dios son de misericordia. Si fueran por justicia, este padre no hubiese tenido esa actitud con el hijo que vuelve sin arrepentimiento, que vuelve a tener una relación en la cual quería sacar provecho, quería ser como uno de sus jornaleros y poder comer bien, comer bien. Que eso fue lo que lo motivó a entrar en sí. No fue un arrepentimiento, no fue esa situación. Entonces, lo que vemos acá, Dios tiene un interés en mantener la puerta abierta a través de la reconciliación. Es Dios el quien corre y se acerca y se echa a los brazos antes de que éste pudiese arrepentirse o tener el discurso. Este joven tenía un discurso armado de qué le iba a decir al padre, qué le iba a decir, pero este padre se echó sobre su cuello y lo besó, corrió hacia él y con amor. Él no alcanzó a decir nada, solo dijo, Padre, he pecado contra ti, el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ni siquiera lo escuchó, sino que le dijo, sacad el mejor vestido y vestirle, poner el anillo en su dedo y calzado en sus pies. Pues este es mi hijo que estaba muerto y volvió a la vida. Estaba perdido y fue hallado, como dice el versículo 24. Mira qué interesante.
este era mi hijo que para mí estaba muerto. El hijo fue el quien había matado al padre en vida, pero para este padre, al ver la lejanía y la distancia de su hijo, al no querer tener un vínculo con él, era como que si ese hijo estuviera inexistente, era como que si este hijo hubiese muerto, pero él respetando su decisión, dejó que él solo volviera, estaba perdido y fue hallado. Cuando lo ve, es él quien corre hacia encuentro, respetando nuestro espacio y respetando nuestros límites, pero cuando el Señor ve que está cerca, él es el que se acerca. La alegría del reencuentro superó a las tristezas de la partida. Y en esto podemos tener la certeza absoluta de lo que no existe, la vida donde está la persona. Cuando alguien está lejos de Dios, es como si no existiera. Está tan perdida que Dios no puede recibirlo ni transformarlo. Pero cuando tú te acercas a los perímetros divinos, el Señor sí puede correr hacia ti, acercarte, abrazarse, arrojarte a tu cuello y entregarte todo lo que Él tiene para ti y principalmente su amor. Quiero que miremos también la actitud del hermano del hijo pródigo, que fue el otro hijo pródigo. Aquí vemos un hijo que no pide sus recursos, no pide lo que él consideraba justo, pero sin embargo cuando se le reparte, él se queda callado, se queda en silencio y recibe, pero él no se va. Y es como muchos de los cristianos que sigue estando en la casa del Padre, que recibiendo todas las bendiciones del Padre es como que si no estuviera con el Padre. Siempre está lejos, siempre está trabajando, siempre está obrando, siempre está trabajando en la viña del Padre, siempre está haciendo las cosas como él considera que el Padre le está exigiendo. Se está autoexigiendo. El Padre le pidió que fuera a trabajar, le pidió que se hiciera cargo de estas situaciones, le pidió que estuviera desarrollando esta actitud, pero esto es lo que entiende, porque él tampoco, al igual que el hijo menor, él no entiende ni comprende el qué es vivir bajo los parámetros del Padre. Él quiere vivir bajo el legalismo del Padre, pero no entiende que estos parámetros del Padre, que estos parámetros de misericordia, que estos parámetros de amor, que esta ley que conducía a la casa del Padre, eran parámetros para que él pudiera disfrutar del amor. Y esto lo vemos en lo que dice, cuando tu hermano le dice a un criado a él, cuando dice el hijo mayor estaba en el campo al regresar, cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, qué estaba ocurriendo. ¿Te das cuenta la cantidad de versículos que se habla sobre el otro hijo? Si quizás se pone más énfasis incluso en este segundo hijo. Desde, desde el versículo 25 hasta el 32, principalmente el foco de 7 versículos están puestos en este hijo mayor, que recibe la herencia sin pedirla, que está en la casa del padre sin estar, porque siempre quiere estar lejos de la casa del padre, quiere estar en terreno, quiere estar trabajando, quiere hacer obras, quiere hacer actividades centradas en Cristo, pero nunca quiere descansar en el Padre. Miremos. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido, bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Cuántos cristianos se enojan cuando un pecador arrepentido, cuando un hijo pródigo, cuando un ex cristiano vuelve a la casa del padre? ¿Cuántos se molestan de que por lo que haya vivido esta persona y ahora se arrepiente y viene a la casa del Padre y aparece que a estas personas les molesta que llegue un pecador arrepentido y dice, pero si yo he estado aquí bajo tus cuidados, he estado trabajando,
pero ese nunca ha estado dentro de la casa del Padre, siempre está trabajando alrededor, está orando, está haciendo cosas, está haciendo como que está trabajando dentro de la casa, pero no está. Y le dice, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, legalista, no desobedeciéndote jamás y nunca me has dado ni un cabrito para casarme con ellos. ¿Habría pedido un cabrito? Mira qué interesante lo que dice. Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para casarme con mis amigos, para gozarme con mis amigos. Él no quería gozar con el Padre. Él quería gozar con los amigos, con quienes se juntaba, con aquellos con los que hablaba mal de todos estos otros hijos pródigos que andaban descarriados, que habían gastado su fortuna con prostitutas, con otros, en otros lugares, en otros caminos, en otras regiones, con todo, y se gozaba en disfrutar con eso, eso es lo que él quería, comerse un cabrito con aquellos amigos con quienes podía criticar la actitud de los hijos pródigos. Dice, oh, y este que se equivoca, y este que se fue, y este que sigue su camino. Muchas veces nosotros los cristianos somos así, creemos que estamos en la casa del Padre, pero ni siquiera queremos disfrutar con Él. Queremos comernos un cabrito, pero ni siquiera queremos invitar al Padre, sino que queremos invitar a estos amigos con los cuales hablamos de aquellos otros que se fueron, de aquellos hermanos nuestros que hoy día están disfrutando fuera, que no quieren estar en la casa del Padre. Y este quiere decir que nunca ha estado en la casa del Padre, porque dice, pero cuando vino este, tu hijo, ya no es mi hermano, sino que este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas tus cosas y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta. Pero antes de esto quiero tener, tú siempre has estado conmigo. ¿Estaba siempre este hijo con él? ¿O estaba en el campo obrando y trabajando y haciendo las cosas que supuestamente él creía que tenía que hacer? ¿Cuántos hermanos de las congregaciones quiere estar haciendo actividades, haciendo actividades, haciendo actividades, porque no soporta a lo mejor la presencia del Padre en su vida? Que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, que hay que hacer misión, que hay que hacer evangelismo, que hay que hacer aquello. Y la predicación del evangelio dice que es siendo testigos que nosotros vamos a predicar por nuestro testimonio. ¿Cuál habrá sido el testimonio de este hijo mayor si a lo mejor viviendo en la casa del padre no quería estar nunca en ella? Quería estar afuera trabajando, obrando, trabajando en las viñas, haciendo otras actividades y cada vez que, y nunca se atrevió a pedirle nada al padre, porque tampoco conocía ni entendía al padre. Uno lo entendió desde el punto del legalismo y no, del legalismo y no quería vivir bajo esos parámetros. El otro vivía en la casa, pero pasaba fuera de la casa haciendo otras actividades, llenándose de actividades, creyendo y supliendo aquellas necesidades que no, porque no podía estar en la casa del Padre entendiendo, comprendiendo y entendiendo a este, a este Padre de amor que ponía ciertas condiciones para vivir al lado de él, sino que quería estar siempre fuera, obrando, llenándose de trabajo, siendo un trabajólico y no disfrutando de lo que el Padre le había entregado, de lo que el Padre le había regalado. Esta ira que tenía este hijo nos impide el gozo de la reconciliación, nos no permite celebrar, como decíamos nosotros aquí al final, hay una celebración, no permite celebrar cuando hay alguien que se está arrepintiendo. El hijo mayor está enojado que no se refiere a su joven hermano como su hermano, sino que él dice al padre
de una manera despectiva, este que es tu hijo. ¿Cuántas veces a lo mejor en nuestras agrupaciones cristianas, en nuestras iglesias, vemos a hermanos que dicen amar a Dios, pero no son capaces de amarse entre los hermanos? Juan nos dice que en este caso somos mentirosos. Si no somos capaces de a amar a aquellos que vemos, ¿cómo vamos a amar a ese Dios que no vemos? Muchas veces escuchamos a los cristianos hablar mal de otras personas, hablar de otros cristianos, hablar del mundo que está contaminado, de esto, aquello, pero vemos que en ese corazón quizás no hay amor, no hay amor por las almas, no hay amor por las personas, no hay un cuidado, y cuando llega un pecador arrepentido parece que eh, sigue un cuestionamiento y un juicio, y tienen que mirar a través del tiempo si esta persona sigue las normas, las reglas, los cuidados, y si realmente está en el camino del Señor. ¿Eres juez tú de tu hermano? El Señor nos llamó a eso, porque este es el sentido de nuestra propia justicia, que choca frente con la justicia de Dios. El enojo de este hermano mayor no era contra su hermano, el enojo de este hermano era contra el padre. Cuando tú te enojas con un pecador arrepentido, con alguien que quiere, que ni siquiera estaba arrepentido, sino que vuelve al Padre por los beneficios que puede obtener, los beneficios de comer, de recibir los panes y los peces, cuando tú te enojas con esas personas que están volviendo a la casa del Padre, que están volviendo a la iglesia, ¿con quién te estás enojando? ¿Te estás enojando con tu hermano o te estás enojando con Dios? Aquí la parábola nos muestra y es un reflejo de lo que nos pasa en nuestra vida. Nos estamos enojando con el Padre y estamos diciendo, tú nunca me has permitido. Y el Señor te dice, todas las cosas son tuyas, eres el hijo mayor, eres el heredero que recibe las cosas. Todas son tuyas, tú eres quien te has estado reprimiendo, y eres un reprimido que no quiere disfrutar lo que yo te doy como padre. Estás en el campo y no estás nunca en la casa. Estás haciendo actividades, estás tratando de llevar una obra a cabo, pero es aquí donde, en mi casa, es en este lugar, bajo mis parámetros, bajo mi influencia y en otras personas. Y él podía ser testigo del amor del Padre, él podía transmitir y proyectar las enseñanzas del Padre, como él trataba a sus criados, como él trataba a las otras personas, cuando este era un padre de amor que incluso sus criados comían mejor que cualquier persona, dice acá, porque lo dice el hijo menor. Ahí está lleno en las iglesias, de hermanos mayores, de hermanos del hijo pródigo, que son otros hijos pródigos, que si bien es cierto, creen que están en una relación con el Padre, siempre están fuera, siempre están en actividad y nunca quieren vincularse realmente con el Padre. Nunca quieren entender. El Padre dice que su hijo mayor siempre estuvo con él, es decir, nunca le había dado la espalda a su padre. Pero esto es como si fuera un gran elogio. En segundo lugar, todo lo que el padre poseía nunca dejó de pertenecerle también a él. Pero él no estaba disfrutando. ¿Estás disfrutando tu relación con el Padre? ¿Estás disfrutando el hecho de vivir en comunidad y en la relación que el Padre te pone en su casa? Todo lo que es mío es tuyo, dice el Señor. Pero tú estás afuera y no estás disfrutando lo que el Señor te regala. Que el Señor nos ayude y nos invite a celebrar el concepto de la reconciliación. Lo que se perdió se reconcilia y se celebra. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido.
y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Fuimos vestidos con las ropas de un hermano mayor más maravilloso que este hermano mayor que condena y que enjuicia. Fuimos vestidos con las ropas dignas del el verdadero hermano mayor, que es Cristo. Él pone las ropas en nosotros para vernos presentables ante el Padre. Somos limpios en Él. En Dios, en Jesucristo, encontramos la verdadera ropa limpia y la verdadera reconciliación. Que el Señor te bendiga y te guarde y te invite a volver al Padre y preocuparte de que este Dios pondrá vestiduras hermosas en ti que son dignas, porque el hermano mayor no es este hermano que está ahí, que está enjuiciando. El hermano mayor, que quizás en el pasado dio la vida para que pudiésemos estar en una relación en la casa del Padre, para cuidar el reinado del Padre, dio la vida por ti y por mí, que es la historia que está oculta en el Evangelio. Es este hermano mayor que entregó la vida por ti y por mí y que con esas vestiduras hemos podido cubrirnos en el Señor. Que el Señor te acompañe y nos lleve a este hermanos, a estos hijos pródigos, nos lleve al Padre. Y que a estos hijos que han vivido siempre en la casa del Padre, pero no pueden soportar la presencia del Padre ahí, y que prefieren estar en el campo, trabajando, llenándose de actividades que pareciera que fueran del Padre, pero no son capaces de conectarse con el Padre, que el Señor también les dé la paz y la tranquilidad y puedan entender que lo que el Padre no es que no quiere que te llenes de actividades, sino que puedas disfrutar de su presencia. Y que ahí, siendo un testigo del amor del Padre, puedas transmitir un mensaje de tu propia vida, de tu propio testimonio, de tu propio ser. Que el Señor te acompañe y te bendiga. Gracias y paz.